ha hecho la fiscalización en ausencia y luego determina deuda, porque no respondió nada, toda su presunción les aplica, ¿okay? Y las personas se empiezan a enterar porque les embargan las cuentas. Entonces, estamos en una época en la cual la estrategia de estar a la defensiva es relevante en materia tributaria. Es importante que los contribuyentes, personas naturales, gerentes, estén atentos al tema de la clave SOL. Esto ha cambiado, la pandemia ha extremado el uso de SUNAT de estos medios de notificación. Inclusive con PRICOs nacionales, con principalmente nacionales, nos ha ocurrido que se les ha pasado la notificación de valores, y cuando la empresa se da cuenta ya pasaron los 20 días, y yo he tenido por lo menos 2 casos en los últimos, el año pasado y en el cual la empresa tenía que pagar entre 10 y 15 millones de soles para poder impugnar. Deuda que no se hubiera tenido que pagar si es que la empresa hubiera estado atenta a las notificaciones por clave SOL. Pero eso es lo que ha pasado y lamentablemente ha generado esta situación. Entonces, primer tema, endurecimiento de los controles. Ligado a lo que estoy comentando, está amarrado al tema de los controles electrónicos que SUNAT ha implementado a través de los comprobantes electrónicos. Como usted seguramente debe saber, a ver, déjeme ver si tengo la lámina por acá, aquí está. Los comprobantes electrónicos se han extremado por gran parte del país. Miren esta lámina, que al año 2017 no llegamos ni a 100.000 emisores de facturas electrónicas. A final del 2020 estamos en 700.000. Ahorita creo que estamos ya por encima de los 800.000. ¿Qué significa eso? Que todo Lima y las principales provincias, llámelo Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, están cableadas. Cada gasto que usted haga sale con RUC o con DNI. O sea, cuando usted va a un supermercado le piden su DNI. Entonces, este tema, más allá de un procesamiento más rápido por el lado de SUNAT de información para luego cobrarle impuestos a quien le ha vendido los bienes, también es una manera de controlar a la persona natural. Usted eventualmente está comprando bienes, la pregunta es de dónde saca el dinero para comprar esos bienes. ¿Hay algún tipo de inconsistencia entre lo que usted está comprando versus lo que, los ingresos que declara? Déjeme plantear un ejemplo simple para que me pueda entender. No hace tiempo, por cierto, una señora va a comprar a una tienda de acabados, acabados para su casa de playa. Se gastó más o menos unos $100.000. Bastante, por cierto. Y lo pagó con una tarjeta de crédito emitida fuera del país. Como usted sabrá, el ITF no aplica a facturas emitidas fuera del país. Así que la señora estaba tranquila de que esto no iba a ser materia de control. Y le pegó en la caja, no se dio cuenta que le pidieron su DNI y ella lo dio. Sabía que estaba .bonus o algo por el estilo, pero el tema es que pidió su DNI. Entonces, la administración tributaria le manda una esquela diciendo, a ver, déjeme entender una cosa. Usted ha hecho adquisición por casi $100.000 de acabados. Yo tengo aquí los ingresos que usted ya declara al año, que usted y su esposo, y no llegan a $80.000. ¿Okay? Pero resulta que en acabados se ha gastado $100.000 y lo cierto es que no ha usado un medio de pago local. Había usado una tarjeta de crédito emitida en el exterior. Y para complicar la historia después, la administración tributaria lo averigua de quién cuál es el titular de la cuenta, que es una empresa offshore, y la empresa offshore era dueña a su vez de una casa en los principales balnearios de Lima. Entonces, que costaba por lo menos $1 millón. Entonces, claro, la teoría de complot de SUNAT es toda esta casa que le presenta el offshore y el dinero que tiene el offshore, que tenía bastante, por cierto, proviene de rentas no declaradas, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Empieza una presunción que inclusive, si las cosas no se controlan, previsiblemente va a terminar en una presunción de defraudación tributaria. Entonces, es importante que tengan claro que los controles de la administración tributaria se están extendiendo. No solo es a través del ITF, no solo son los inmuebles, ahora también es a través de las adquisiciones. Adicionalmente a eso, ustedes lo recordarán que se comentó creo en 2018 de manera casi mucha gente se rió, que SUNAT había contratado matemáticos, ¿okay? y profesionales sociólogos y demás cosas para hacer perfiles de personas en base a redes sociales y poder establecer su nivel de gastos y hacer un contraste contra su nivel de rentas declaradas. Se encuentran casos efectivamente en la que hay personas que tienen 3 hijos en colegios que cobran por lo menos $1.000 de mensualidad.
Tienen casa en Lima, en las mejores zonas de Lima, clubes, viajan todo el año, tienen casa de playa, y el señor declara menos de $100,000 al año de rentas. Simplemente algo no cuadra. Entonces, ese tipo de controles están empezando allá a gatillarse. Pero el tema va complicándose más. Puesto que Sunar ha suscrito en el 2019 un tratado que es el Common Report Standard, el CRS, con la OCDE. ¿Qué es el Common Report Standard? Es un tratado de intercambio de información de saldos bancarios. ¿Qué significa esto? Significa en buena cuenta que la administración va a tener acceso al saldo de cuentas bancarias de lo que los peruanos puedan tener en todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, 139 jurisdicciones. Estados Unidos no está involucrado, no ha firmado este tratado. Pero Panamá, Islas Vírgenes, Gran Caimán, España, cualquier, o sea, 139 países han firmado este tratado y lo que tiene finalidad básicamente atacar la evasión. Entonces, para que usted entienda lo complejo que es esto, digamos, nunca la administración tributaria había tenido, ni hubiera podido tener acceso, si lo preguntaba, a los saldos bancarios que los peruanos tendrían en otros puntos del planeta. El tratado es más complejo que eso, porque utiliza algo que se llama el UBO, el beneficiario final. ¿Qué significa? Que cuando hay una empresa offshore que es dueña de una cuenta bancaria, no me interesa la offshore. El banco tiene que declarar al Juan Pérez que está encima, no importa si está de 4, 5, 10 niveles encima del offshore, pero tiene que declararme a ese Juan Pérez. Y si ese Juan Pérez es peruano, la información le llega a Perú. Entonces, para que tenga claro qué tan complicado se va a poner la situación, el último reporte que Sudán hizo de esta materia, porque dejó de comentarlo, fue en mayo de este año, indicó que se habían detectado solo de 6 jurisdicciones, se había recibido de 139, por cierto, 43,000 peruanos que manejan más de $12,000 millones. Entonces, SUNAT aún no ha empezado a hacer estos cruces de información. Todo esto se venía gestando en los últimos 3 o 4 años, por cierto. El CRS existe en el 2014 en el resto del mundo. Perú se está incorporando en el 2020. Estamos procesando la información en el 2021, seguramente las esquelas empezarán en el 2022. Pero lo que trato de decirle con esto es, se están dando las condiciones para una tormenta perfecta. Gasto exagerado. Una capacidad de administración tributaria que jamás había tenido. O sea, la facturación electrónica no estaba sobre la mesa, las cierres no estaban sobre la mesa, los cruces internacionales de información no estaban sobre la mesa, y sin embargo todo surge al mismo momento. Y si eso usted lo cuadra con las expectativas de aumentar los impuestos, que ahorita vamos a comentar, esto es una situación por lo menos complicada. En el tema siguiendo en el tema de administración tributaria, a nivel de empresas del sector del juego, porque lo que les he dicho ahorita abarca, ojo, si ustedes están pensando que esto que estoy diciendo es a personas naturales, está equivocado. Esto se aplica a los dueños de empresas. Es decir, si la empresa misma o el dueño de su empresa tiene una cuenta offshore, esto se aplica. Oye, ¿y cómo sabemos cuándo llegamos? No va a saber, pero sabe que el tratado ya se firmó y que está llegando la información. Si le va a una esquela o no, eso es otro tema. Yo le decía que Estados Unidos no está aún. Posiblemente todo el mundo está especulando cuándo Estados Unidos firma el cierre, porque que Biden lo va a firmar, previsiblemente lo va a firmar. ¿Eso expondrá a las personas que tienen cuentas bancarias? No lo sé, pero si usted tiene idea cuánto ha salido del Perú entre julio y octubre de este año, más de $15,000 millones. Algunos dicen que $20,000 millones. ¿Dónde se fue? Una parte de Panamá, una parte de Estados Unidos, otra parte de Europa. Pero el detalle es que Europa y Panamá van a tener que dar los saldos bancarios, van a tener que decirle a la administración tributaria, pero ¿por qué van a tener que? No importa Perú, porque por los tratados multilaterales no funcionan, porque si fuera Perú, le dicen, ¿sabe qué? Tengo mejores cosas que hacer. Se trata de un tratado multilateral en la que están todas las potencias del mundo. Entonces, claro, quieren meter a Perú en el tema para que su red de intercambio de información esté completa. No porque sean buena gente necesariamente. Desconocimiento de gastos a nivel de empresas se está dando de manera constante, es decir, las empresas han tratado, los empresarios han tratado a las empresas como si fueran pues su chakra muchas veces. Le meten cualquier tipo de gasto. Y eso pasa con todas las empresas de juego también, sin lugar a dudas, he visto muchísimas. Entonces, el detalle es que están desconociendo los gastos y eso va a generar automáticamente un incremento del impuesto a la renta.
El tema que esta tendencia ha subido y subido y va a seguir subiendo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que las empresas familiares, que son las que más del 80% del empresario peruano, no han sabido adaptarse a la modernidad y tienen aún departamentos contables no preparados para las intervenciones que estamos conversando, a la cual se suma ahora un último capítulo, y ahora con eso pasamos de administración tributaria, las fiscalizaciones electrónicas. Las empresas están acostumbradas a que un auditor de SUNAT les mande un requerimiento y vaya un auditor y usted le pregunta a su abogado y le responde, y tengo unos días y bla, 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 meses en una revisión. Estas fiscalizaciones que acabo de escribir que se llaman presenciales, más o menos SUNAT tiene para hacer fiscalizaciones integrales, esas que se realiza todo un año, entre 8.000 y 10.000 al año. Las parciales, que se ve unos meses de IGB o de algún tributo en particular, tendrá la capacidad de unos 20 o 40.000 al año, como mucho. Ahora viene un nuevo capítulo, las fiscalizaciones electrónicas. La fiscalización electrónica no va a ser hecha por un auditor de SUNAT, sino va a ser hecha por algo que usted, lo más parecido a lo que usted pueda llamar inteligencia artificial. Entonces, SUNAT va a mandar esquelas, requerimientos a los buzones electrónicos de las empresas y usted va a tener 10 días hábiles para responder, no alargables, no postergables, no tiene nadie, usted no puede conversar con nadie. Yo le voy a preguntar específicamente por qué ha hecho este gasto. Déjeme poner un ejemplo para que me entienda. Me acuerdo que di una charla con el superintendente de la Universidad de Lima y él decía, por ejemplo, no los anteriores, que ellos tenían ya para el 2020 el programa Verano 2020. ¿En qué consistía? Decía, hemos diseñado el software para que esta inteligencia artificial mande esquelas a todas las empresas que me han metido en su contabilidad facturas por gasolina en los grifos del sur, de viernes a domingo, después del peaje, después del kilómetro veintitantos hacia Asia, cualquier factura que se emita el fin de semana va a ser requerida en el mismo año. O sea, entre abril y mayo de ese año estábamos mandando ya. En abril y mayo estábamos en cuarentena, por eso no ocurrió el año pasado. El programa tuvo una serie de problemas informáticos al comienzo, pero se prevé que eso va a ocurrir ahora, en el 2022. Entonces, ¿qué capacidad tienen las empresas promedio? La mayoría de empresas está acostumbrada a que estamos en el 2021, que lo revisen en el 2018 o el 2019. Ya, pues, como mucho, alguna parte del 2019 o el comienzo del 2020. Yo le acabo de decir que el 2022 me van a preguntar por el gasto del 2022. Lo cual es algo que las empresas promedio no están preparadas para hacer. La tecnología que se va a aplicar a las fiscalizaciones va a superar la capacidad de respuesta de las empresas. Según SUNAT, va a poder hacer 500.000 fiscalizaciones electrónicas al año. Pero, ¿cuántas dijiste que podía hacer antes? O sea, entre 8.000 y 10.000 integrales, entre 20.000 y 40.000 parciales. Y me está diciendo que estas electrónicas, que se suman a las anteriores, porque las hace un programa que no tiene que ver nada que ver con lo que hacen los autores, ¿me va a hacer 500.000? Sí, correcto. Y voy a poder encontrar cosas que jamás hubiera salido una fiscalización normal. Por ejemplo, toda la gasolina que usted me ha sacado. Por ejemplo, ahora en la pandemia, hay muchas empresas que han seguido pasando facturas por gasolina. Le reembolsaban a los gerentes de gasolina. ¿Pero gasolina para qué? O sea, si no has estado yendo a la empresa. Bueno, eso es una pregunta. Hay una serie de rubros que van a saltar. O sea, si es que usted compraba vino por la empresa, usted compraba autos de lujo, hay cosas que van a saltar automáticamente en estas fiscalizaciones electrónicas, y que normalmente no saltaban en las fiscalizaciones integrales. Entonces, ¿qué decirles? Hay que prepararse. Lo que sigue, el capítulo que sigue es altísimamente complejo. Usted podría decir, no, pero el casino recién está reactivándose. La tributación es anticíclica. Es decir, y esto yo lo he visto en el sector minero, inmobiliario, construcción en los últimos 30 años. SUNAT va a aparecer en la época de vacas flacas para preguntarle a la época de vacas gordas. Es decir, yo no voy a fiscalizar ahora, claro, obviamente estuvo cerrado, obviamente no le voy a preguntar por eso, pero lo voy a revisar hasta el detalle por el 2019. Entonces, es importante que usted tenga claro, dice, no, oye, pero el gobierno debería tener consideraciones para un sector que se está reactivando. ¿Realmente cree que lo que va a pasar? Porque yo le digo, es muy lindo, pero eso está lejos de ser lo que va a pasar. Entonces, primer capítulo del tema.
el tema el tema de administración tributaria. La segunda parte de la historia de terror, política tributaria. La próxima semana, exactamente el 9, o sea, exactamente en una semana, se va a discutir en la Comisión de Economía la delegación de facultades que ha pedido el Ejecutivo. El Ejecutivo, bueno, no creo que hayan leído el documento, yo sí me lo tengo que leer 2 veces, 72 páginas más o menos de documento de delegación de facultades. Entre otras cosas, ¿qué se viene? Aumento de impuesto a la renta de personas naturales. Es decir, las personas naturales al día de hoy, muchas de sus empresas, seguramente, el dueño le alquila un local porque paga 5%, o le cobra una regalía, paga 5%, o le cobra intereses a su empresa. Eso puede hacerlo el próximo año, pero no va a tener ningún sentido. ¿Por qué no va a tener ningún sentido? Porque el ministro de Economía lo que está planteando, y yo creo que se lo van a aprobar, ¿verdad?, es que el 5% desaparezca. Y que las rentas que acabo de describir, intereses, alquileres, regalías, ganancia por venta de inmuebles, se sumen a su renta de trabajo y empieza a pagar tasas escalonadas de 8, 14, 17, 20, 30. Y, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, si usted gana más de 300,000 soles al año, son 75,000 dólares todo el año, pagaría tasa de 37%. Si es que delegan facultades, estoy convencido, o sea, eso tendría que ser aprobado antes del 31 de diciembre. Y ya le aprobaron el presupuesto de casi 200,000 millones. Es previsible que le van a... no tiene sentido que le apruebes el presupuesto y no le apruebes el financiamiento, que son los impuestos. Entonces, lo que sea que usted pensaba hacer de aquí hasta el próximo año, le sugiero que si va a salir de vacaciones, salga de una vez, porque si es que le dan facultades delegadas desde la quincena de diciembre en adelante, o sea, usted no va a poder moverse del lugar porque va a tener que ver todos los cambios tributarios y los ajustes en la empresa y cambiar cosas que han estado, que las empresas, el diseño de negocio de la mayoría de empresas, en el que el socio le cobra alquileres o el socio le cobra intereses, es simplemente hacer extendido en todas las empresas. Todo tendría que cambiar. No tenía ningún sentido que el socio le siga cobrando intereses, por ejemplo, que capaz no son deducibles y encima paga el 37% en cabeza del socio. O que le cobre alquileres y el socio va a pagar el 37%. ¿Para qué? La los vía dividendos. Entonces, hay una serie de cosas que van a cambiar en el cortísimo plazo. Parece que sube el impuesto a los dividendos que es 5% hoy a 10%. Van a dar normas de incremento patrimonial no justificado. Como yo le comentaba, SUNAT hizo unas esquelas a comienzo de año en la que decía, oye, yo veo que has mandado dinero fuera del país. ¿Cuándo te rentó ese dinero? Entonces, claro, SUNAT está sacando una presunción que es lógica, pero que no se le ocurre, que no tiene base legal, y previsiblemente van a haber presunciones que van a incorporar en la ley tributaria diciendo, cuando tú mandas dinero fuera del país, se presume que genera una renta de 5% por lo menos, por ejemplo. Entonces, si no es verdad, demuéstrame lo contrario. Si usted liga lo que acabo de decir a la salida de casi 20,000 millones de dólares solo en 3 meses del país, entenderá que si yo presumiera, imagínense que presuma 5% de rentabilidad sobre 20,000 millones de dólares, querría decir que estoy presumiendo rentas por el orden de los 1,000 millones de dólares, o sea, solo por año. Y si estoy diciendo que le van a aplicar tasas escalonadas de hasta 37%, en impuestos estaremos hablando de 300 millones de dólares solamente de esta presunción que acabo de decir. Entonces, el panorama se complica. A eso hay que sumar que dentro de estas 72 páginas se está planteando restricciones a las deducciones. O sea, que hay cosas que usted no puede, y ahora no sé qué más se puede restringir. Hay 31 restricciones en la norma tributaria, pero quieren crear un par más. Y adicionalmente, quieren restringir la posibilidad que los contribuyentes puedan impugnar las aportaciones de SUNAT. Uno se pregunta, ¿y cómo se puede hacer eso? Bueno, han habido en muchos momentos de la historia tributaria del país, momentos en que algún ejecutivo ha dicho, ¿sabes qué? Que los contribuyentes puedan impugnar previo pago. Eso es inconstitucional, pero aparentemente es lo que quieren hacer. Si ese es el caso, y usted lo mezcla con aumento y lo mezcla con lo que hemos comentado, bueno, la cosa se complica definitivamente. Yo sé que tenemos que avanzar, estamos con el tiempo. Entonces, yo les comentaba que el impuesto a la renta que paga el sector, como el resto de empresas, es de 29.5. Previsiblemente, o sea, 29.5 más 5, tiene una tasa efectiva de 33% de impuesto a la renta. Parece que va a subir a 30 más 10, que sería una tasa efectiva de 37%.
Tenemos un impuesto a las apuestas, que es del 12%, que para ser realistas es un impuesto que ha tenido una caída en su recaudación por razones obvias. O sea, si no puedo salir a operar, pues obviamente no voy a pagar impuestos. Tenemos un impuesto a los juegos que tiene, en el bingo, rifas de 10%, loterías y otros juegos tiene 10%. Usted puede ver en este esquema cómo en el 2018 y el 2019 el aporte de estos impuestos era del orden de los 310, entre 320 y 310 millones. En el 2020, obviamente por la encerrona, bajó a 70 millones. Y en el 2021, como tampoco termina de liberarse el tema, por lo menos al mes de agosto, era de 118 millones. Es decir, está en proceso de recuperación, pero este hueco, evidentemente, el Estado va a tratar de cubrirlo de alguna manera y seguramente va a apostar por el impuesto a la renta. No de estos años, sino de estos años. Digamos, muchas empresas me dicen, no, oye, mira, la empresa no está yendo bien, entonces estoy reduciendo el área contable. Digo, mal momento para reducir el área contable. Porque recuerdo lo que les dije, la tributación es anticíclica. Es ahora que SUNAT va a ir a fiscalizar. En la época de vacas flacas es donde yo voy a ir a atacar la época de vacas gordas. Entonces, obviamente, si no te alcanza la caja y quieres bajar el tema de contabilidad, es tu decisión. Pero quieres un pronóstico, eso no va a terminar bien. Lo he visto, como le digo, en todos estos casi 30 años y casi siempre. Los casos que uno recuerda es, esta empresa que le fue tan bien, bajó su nivel de área contable, redujo y lo destrozaron en la fiscalización. Pues nadie sabía dónde estaba nada. Y ojo, que lo que le estoy diciendo no solamente es mantener su área contable. Tiene que tener sistemas informáticos capaces de responderle a la velocidad que SUNAT pregunte. Y créanme, va a preguntar. Entonces, como le decía, la formalización de la actividad, la interconexión de las máquinas ha ido subiendo y obviamente eso ha aumentado la recaudación. Es claro que el sector se formalizó en un periodo. Yo creo, como les comentaba al comienzo, la informalidad laboral es un factor muy sensible de todo tipo de informalidades, porque es el punto de partida. Yo le comentaba que cuando empezó la pandemia, la informalidad laboral en el país estaba en 70% y hoy día está en 78.2%. Ha aumentado más de un 10% y previsiblemente eso se ha plasmado en todos los sectores y seguramente se ha plasmado en sobre todo por las restricciones que han habido en los últimos meses. Se creó luego este impuesto selectivo al consumo que está a la vista, que obviamente se aplica en la medida que el negocio esté operando. Este impuesto fue duramente criticado, pero planteaba que el Tribunal Constitucional permitió el juego. Y lo que previsiblemente se viene ahora, que se quedó en el tintero con el Congreso anterior, es el impuesto a las apuestas online y a los juegos deportivos en casas de apuestas, que previsiblemente debería estarse dando, pero con todo este vaivén político, obviamente lo que es urgente no se está priorizando. Ligado a esto, no lo he puesto en la lámina porque es un poco complicado, es importante que tengan claro que lo que yo les hablé de 72 páginas es el primer paquete tributario, pero viene un segundo paquete tributario. Se estima que hay 2 impuestos claves que van a darse en la primera mitad del próximo año, o van a proponerse por lo menos. El impuesto a los ricos o al patrimonio. Todos los gobiernos de tendencia izquierdista que han entrado en el país, en Latinoamérica, lo impusieron y no lo logramos sacar hasta ahora, a pesar de que han cambiado regímenes. Justo yo voy a dar una charla con 7 países, se me da cuenta, el 14 de diciembre, y me decían Bolivia, Argentina, Ecuador, México, todos tienen impuesto al patrimonio. Perú es el único que no tenía. Entonces, parece que se viene el impuesto al patrimonio. Quiere decir que la persona natural va a tener que pagar en función a los bienes, dinero, cuentas o inmuebles que tenga. Y parece que se viene un impuesto a la herencia. Todos los países del primer mundo, todos los países de Latinoamérica tienen impuesto a la herencia. Y previsiblemente, digamos, si usted ve Estados Unidos tiene entre 25 y 40%, otros países tienen 25%, el de Perú seguramente va a oscilar en un 20%, pero son temas que se están viendo, ¿ok? Es importante que tengan claro que un gobierno con la tendencia del actual, hay quien le va a decir seguramente que el socialismo o el izquierdismo del siglo XXI no se trata de expropiaciones, se trata de tributación y normas laborales. Entonces, toda esta, aparte de la necesidad de caja y la necesidad y todo este gasto público que se está haciendo,
Previsiblemente, todo el tema van a querer sacar a través de impuestos el dinero, van a querer grabar la riqueza, los ingresos, eventualmente más el consumo y, bueno, usted entenderá que eso va a tener un impacto directo, sobre todo en el sector formal. Y bueno, dicho eso, justamente en el punto límite de mi tiempo.